Observa. Me voy a meter aquí en el celu como invitado, ¿cierto? Hay clases virtuales. Y vamos a comenzar. Ya, yo le he enseñado a Chiqui a usted que el. Uy, se me va a apagar el notebook, espérame un poquito. Lo he hecho. Ahí sí. Ya, a ver, espérese, que hay dos personas que quieren estar, las vamos a hacer estar y vamos a ver. Yo soy una de esas personas que querían. Ya, estaba observando, chiquillos y chiquillas, vamos a revisar la prueba porque todos la tenemos lista. Ya, aquí están los resultados, ¿cierto? Pero estos resultados están engañosos, ya, porque la prueba me puse a revisar aquí en los porcentajes de logro, ¿cierto? Y si nos fijamos, por ejemplo, aquí, mire, eh, tenemos que los porcentajes de logro más bajos los sacamos en las preguntas 7, en la pregunta, no, aquí en la 8, ¿cierto? Acuérdense que tenemos que llegar a 60% y estamos bien. Pero fallamos en la número 8, fallamos en la número 10 y fallamos en la número 15. Entonces yo me dije, oh, ¿por qué casi todos fallamos en ese? Y empecé a ver estas preguntas, ¿cierto? Y resulta que la pregunta 8 ya no la vimos en clases, la pregunta 10 tampoco la vimos en clase y la pregunta 15 tampoco la vimos en clase, así que lo que estoy haciendo con estas preguntas tenía dos opciones, chiquillos, y ustedes me van a entender cuál es la mejor. La primera sería borrar eso, pero van a haber personas que les va a bajar la nota y ahora les va a subir. Si yo borro las preguntas estas preguntas, chiquillos, se me metieron porque cuando uno arma una prueba en WebClass, vienen códigos, no vienen preguntas, ¿ya? Entonces uno le tiene que poner, por ejemplo, yo les voy a mostrar, ¿ya? Voy a abrir aquí una pestañita, ¿por qué me paso equivocando de repente? Porque mire, aquí, ahí. Cuando uno va a hacer una prueba, chiquillos, se mete aquí, mire, a evaluación, ¿ya? Y aquí arriba, como usted puede ver, dice crear una evaluación, entonces me invento una prueba, ¿ya? Ya le va a poner el nombre ahí, ¿cierto? La asignatura la vamos a elegir, el nivel tercero medio, ¿cierto? Vamos a elegir aquí filosofía, ¿ya? Ya ahí ponemos las indicaciones, ¿cierto? Yo después voy a borrar esta, le ponemos guardar y empiezo a crear, ¿ya? Como se fijan aquí, chiquillos, yo tengo que empezar a agregar preguntas y no viene, nunca viene la pregunta escrita, ¿ya? A menos que yo apriete aquí, ver, y ahí recién aparece la pregunta, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir viendo, aquí, chiquillos, no hay preguntas de filosofía solamente. Esta pregunta es de filosofía, ¿ya? ¿Cierto? Esa es mi pregunta, ¿ya? Pero esta no es de filosofía, ¿ya? Aquí, otros tipos de preguntas, ¿no? También hay de filosofía aquí, solamente porque ya las filtré arriba, pero vienen con estos números, ¿ya? Y no se llama pregunta, fíjese, esta se llama pregunta 3 P3, P0. Y ahí es donde yo a veces la vendo, chiquillo, y me equivoco y meto preguntas de otras pruebas, porque si se fijan aquí, miren, y nos vamos para el final, deben haber como 500 preguntas de filosofía, ¿ya? Y ahí es donde yo me equivoco, ¿cierto? Y me equivoqué, entonces lo que vamos a hacer, para no borrar esto, yo tengo la posibilidad de meterme acá, ¿cierto? Esta es la otra pregunta en la cual no llegamos a las, a la meta, por decirlo de una forma, ¿ya? Y le voy a poner, chiquillos, toda la pregunta buena, todos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, miren, empiezo yo, todos los compañeros. Esta, como no son preguntas que vimos, en vez de borrarla, la vamos a ver que están buenas. ¿Ya? Ahí, ahí lo vamos a guardar, ¿cierto? ¿Ve? Ahí quedó marcado. Y la última, que era esta, ¿cierto? Le ponemos, como todo el curso ya la vio, ¿cierto? Le ponemos que está buena. Y ahora vamos a ver las notas que nos sacamos.
¿Ya? Ahora sí. Ya, nos fuimos para acá. ¿Quieren ver sus notas o no? Ahí están las notas, miren. Ese es todo el curso de usted. Déjenme subir esto para que no moleste y mover esto. ¿Ya? Les fue bien, la nota más baja quedó en un 4,5, ¿cierto? Eh, Eso es si quitamos, ¿cierto? Todo lo otro, las otras cositas que están de más, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces, miren, ahora que ponemos a analizar el resultado de las pruebas, nos damos cuenta que fallamos, ¿cierto? O que tuvimos bajo puntaje y llegamos a penita en la número 3, ¿cierto? En la 7 y que estuvimos raspando, ahí, porque de hecho, si no llegábamos al 60%, hubiéramos tenido que hacer un repaso de esto. Entonces, vamos a hacer un repaso, chiquillos, solamente de estas preguntas en las cuales fallamos, ¿ya? Y dejé una tarea que, como pudieron algunos observar, no sé si les llegó ya el correo, ¿cierto? Hay una tarea que tiene 5 décimas, para que después no me pregunten, profe, ¿cómo puedo subir las notas? He dado como 50 puntos para subir las notas por si acaso, ¿ya? El que no sabe es cosa de meterse, ¿cierto? Al Classroom de nuestro curso, ¿cierto? Nos venimos acá, ¿cierto? Miren, el Classroom del cuarto C, ¿ya? Y aquí tenemos entonces, ¿cuántas actividades con décimas? Todas las actividades de repaso y de retroalimentación las puse aquí en esta sección retro, ¿ya? Y aquí tenemos, mire, 5, 10, 15, 16, 17. Hemos tenido a lo largo del año 18 décimas, casi 2 puntos, ¿cierto? Hemos tenido de regalo en el año, ¿ya? Entonces, por eso, chiquillos, no me pregunten si puedo dar otra tarea más o si puedo reasignar otra prueba de nuevo porque me fue mal. No, pues aquí está la oportunidad, ¿ya? Me fue mal en una prueba, ¿cierto? Me saqué un 3, agarro dos de estas tareas que ya hice y me saco un 4. Eso es harto subir la nota, ¿ya? Entonces, repito, hoy día, chiquillos, se activó esta prueba, perdón, esta tarea, esta de aquí. Vamos a dejar aquí de los pins. Lo único que no le he hecho mire, es ponerle fecha de entrega, le voy a poner que tenga fecha de entrega, a ver, para el próximo viernes. ¿Ya? Vamos a entregar la prueba el viernes hasta la 1 nomás que empieza la clase. ¿Ya? Si no la entregué de aquí al viernes que empieza la clase, me perdí la oportunidad, ¿cierto?, de esta prueba. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya todas las actividades que, digamos, han tenido décima en el año. Y aquí están las otras actividades, chiquillos, que no tienen décima y que son con nota. ¿Ya? Vamos a agarrar la de octubre que está aquí, la debería estar hecha, ¿cierto? Y la ponemos aquí. ¿Ya? Ahí está entonces. ¿Ya? Y la de marzo no la estoy pidiendo, así que la vamos a... Ya, marzo va fuera esa tarea. Ya, vamos a lo nuestro entonces, ¿en qué fue lo que fallamos? Ya, vamos a cerrar aquí y vamos a ir viendo. Miren, en la pregunta número 3, ya, que nos preguntaron el filósofo Mario Bunge, la ciencia nos permite, ya, aquí de dónde saca uno esta información, de aquí, ¿cierto? Vámonos al PPT de la clase, vámonos aquí a la sección Mario Bunge, ¿cierto? Que está aquí, ya, y aquí aparece la respuesta. A ver, veamos primero qué dice Mario Bunge y después veamos qué nos preguntan. Él dice que mientras los animales inferiores, ¿cierto? Y le pregunté de esto en la tarea, ¿ya? Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible del mundo, el ser humano intenta enseñorarse de él para hacerlo más confortable. ¿Ya? Esto lo leímos hartas veces. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el ser humano ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. ¿Ya? O sea, me está diciendo, oiga, mire, hay animales superiores, dice ahí arriba, ¿cierto? Los animales superiores entienden el mundo
y con su inteligencia imperfecta pueden ir perfeccionando sus conocimientos que tienen de la realidad, ¿cierto? En este proceso en el cual él se va perfeccionando en lo que conoce, porque por ejemplo al principio pensaba que llovía porque los dioses hacían las lluvias, ¿cierto? Y a medida que ha ido creando la ciencia, se ha ido dando cuenta de que la lluvia es un fenómeno atmosférico, que se repite cada cierto tiempo cuando se reúnen ciertas condiciones. Entonces, de su inteligencia imperfecta, que lo hacía pensar que los dioses habían creado la lluvia, él ha comenzado a perfeccionar su concepción del mundo, ¿cierto? Ya no cree que en el mundo actúan dioses, sino que entiende que el mundo está compuesto de fenómenos naturales que se pueden estudiar, ¿cierto? Eso está diciendo aquí. En ese proceso, chiquillo, él ha inventado lo que se llama la ciencia, y la ciencia es un conocimiento racional, ¿cierto? Porque es súper irracional decir que un dios está haciendo llover porque está enojado, ¿cierto? Es como de locura, porque no hemos visto un ser supremo en alguna parte que haga esas cosas, ¿ya? Entonces, por eso es racional, es sistemático porque tiene un método, ¿cierto? Es exacto porque entrega una respuesta, ¿cierto? Es verificable porque uno puede, con un experimento, saber si es verdad o no, etcétera, ¿ya? Con esto que él hace, con esta ciencia que ha inventado y con la cual puede descubrir el mundo, ¿cierto? Es que el humano reconstruye el mundo conceptualmente hablando. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, chiquillos, la palabra, el concepto precipitaciones, el concepto presión atmosférica, ¿cierto? El concepto baja presión, alta presión, son conceptos que los humanos inventan para referirse al mundo en el que viven, ¿cierto? Y por eso, como dice ahí, miren que el humano, gracias a la ciencia, reconstruye conceptualmente el mundo en el que vive, y eso le permite tener una visión más amplia, más profunda y más exacta de este lugar de cohabitación que tenemos, ¿cierto? Es decir, los humanos han inventado las palabras presión atmosférica, precipitaciones, pluviómetros, con el objetivo, chiquillos, de entender el mundo en el que vivimos, ¿ya? Una vez que yo entiendo el mundo en el que vivimos, puedo tener no solo, chiquillos, una concepción más exacta del lugar en el que vivo, sino de mi lugar, ¿cierto?, que ocupo en toda esta realidad, ¿ya? Y eso repercute al mismo tiempo en mi personalidad, ¿ya? Vamos a ver qué nos preguntaba aquí el profe en la prueba. Me decía, según el filósofo Mario Bunge, la ciencia nos permite, uno, comprender el mundo. Sí, cierto, nos permite comprender el mundo. Dos, beneficiarnos de la naturaleza. Efectivamente, nos permite beneficiarnos de la naturaleza, ¿cierto? Tres, la ciencia nos permite comprobar hipótesis. No ha dicho eso en el texto que acabamos de leer. Es más, si pusimos atención a los contenidos, ¿cierto? De qué se trató el mes de octubre, deberíamos saber que la ciencia no se dedica a comprobar hipótesis, ¿cierto? Que más, todo lo contrario, se dedica a refutarlas, a demostrar que son falsas, ¿ya? Ese es el motivo por el cual descartamos, ¿cierto? La letra, perdón, sí, las tres I, ¿ya? O el número 3 que viene a representar, y por ende, la única alternativa que no contiene, ¿cierto? A la número 3 es la número 1 y por ende ella era la verdad, ¿ya? Acuérdense bien, chicos, que la ciencia no se dedica a comprobar hipótesis. Yo eso partí diciendo cuando comenzó esta unidad. Les dije, vamos a aprender algo de la ciencia que va a ser bastante extraño y que nos va a hacer despertar, ¿cierto? Uno va a decir, oh, yo creía que la ciencia, profe, se dedicaba a comprobar hipótesis. No se dedica a comprobar hipótesis, se dedica a destruirlas. Todo lo contrario. ¿Ya? Siguiente pregunta.
Pregunta en la que fallamos, ¿cierto? Es esta de aquí, la vamos a leer entonces, en la 7. Toda ciencia, según Aristóteles, debe guiarse por... Esto yo hice el repaso el otro día. Ya, había que ver el video nomás, pues si dije que iba a preguntar. Dije, hoy nos falta leer esto, miren, y lo leí. ¿Qué cosa leí el otro día? A ver, ¿dónde está el PPT? Acá. Ya, vámonos para abajo. Aquí. Ya, clasificación de la ciencia. Le expliqué, chicos, que Aristóteles fue el primero en clasificar la ciencia, ¿ya? Como dice Aristóteles, utilizó el término episteme en doble significado. Primero, como conocimiento racional, ¿cierto? El cual todos poseemos. Y en segundo, también lo usó como sinónimo de ciencia estricta, es decir, de ciencia que produce conocimientos exactos, ¿ya? Y entonces ahí es donde habla de que pueden existir tres tipos de ciencia: las que son pura teoría, las que son pura práctica y las que tienen que ver con las creaciones humanas, ¿cierto? Dentro de las ciencias que son pura teoría encontramos la teología, que estudia la metafísica, la matemática, que estudia la aritmética, geometría, astronomía y música, y las ciencias naturales, ¿cierto? Que son la física, la biología, las que conocemos. Al mismo tiempo están las ciencias o los conocimientos productivos, que son el arte, ¿cierto? Y la retórica, que es el arte de dar discursos públicos y hablar bien en público. Y la poesía, que ustedes saben que hace referencia a los poemas, ¿cierto? Canto épico y todas esas cosas que han aprendido con sus queridos profesores de lenguaje. Ya, toda ciencia, chiquillos, yo les dije ese día, si uno se fija aquí en el esquema, tiene que estar guiada por la lógica, ¿ya? ¿Por qué por la lógica? Porque la ciencia es, como dice Mario Bunge aquí, chiquillos, es un conocimiento racional, ¿ya? Y como se especifica acá, ¿cierto? Las hipótesis, chiquillos, que uno plantea, ¿ya? No solo dice aquí deben probarse empíricamente, ¿ya? Sino que una hipótesis, chiquillos, es, por decirlo de una forma, ¿ya? El resultado de un pensamiento lógico que yo tengo, ¿ya? Como el del doctor Semmelweis, ¿cierto? Cuando lo vimos en el repaso, que él se preguntaba, y hice harto hincapié, chicos, cada vez que hablé del caso Semmelweis, les dije que, como Aristóteles, ¿cierto? Dijo, toda ciencia tiene que ser lógica, y por eso las hipótesis, chiquillos, tienen que ser lógicas y tienen que destruirse lógicamente. Y para eso hablé del doctor Semmelweis la clase pasada, porque él planteaba una hipótesis y planteó 5 hipótesis para resolver el problema científico que tenía, y todas sus hipótesis, chiquillos, eran lógicas y se destruían de manera lógica, ¿ya? Por ejemplo, él decía la hipótesis lógica, decía, a lo mejor el cura que pasa por aquí haciendo sonar la campana hace que las mujeres mueran de ataque de pánico, ¿cierto? Sí, pues puede ser, pues. O no puede ser, o era muy descabellado. No, efectivamente, chiquillos, hay personas que se mueren de ataques de pánico, ¿cierto? Y tenemos un cura que está anunciando la muerte. Es probable y es lógico que una persona pueda asustarse, ¿cierto?, de eso a tal punto de llegar a la muerte. ¿Cuál sería la solución lógica si tengo un cura que está pasando todos los días por afuera de mi puerta haciendo sonar una campana, y yo tengo la duda de si ese sonido me está asustando a las mujeres y está haciendo que se mueran? Por razón lógica, ¿cierto? Les voy a pedir al cura que se vaya a dar la vuelta por otro lado. Porque si yo le pido al cura, oiga, ¿puede usted pasar haciendo sonar la campana más fuerte? Eso es de locos. Y los locos, chiquillos, son ilógicos. No siguen la lógica, ¿ya? Con lógica yo le digo a la persona, oiga, ¿sabe qué? Creo que el sonido de su campana me está matando personas. ¿Puede dejar de hacerla sonar? ¿Ya? O es muy guau, como dice el comercial, lo que estoy diciendo. ¿Ya? Ahí va, chiquillos, el asunto de la lógica. Por eso me extraña que, o bien entiendo, dos cosas: que no estudiaron, que no vieron la grabación, o que se dejaron llevar por la, digamos,
el sentido común sobre lo que la ciencia es. ¿Ya? Toda la ciencia, chiquillos, no se tiene que guiar por la experiencia. Yo les dije a ustedes que de algunas cosas no se pueden experimentar en la matemática. ¿Ya? No hay forma posible de llevar a cabo experimentos con números irracionales. Los números racionales e irracionales están acá, ¿no? ¿Ya? Toda ciencia debe guiarse por el pensamiento, tampoco, chiquillos, porque el pensamiento en ocasiones puede ser ilógico. ¿Ya? Basta con decir que mi pensamiento me indica que todos los objetos más grandes caen más rápido que los más chicos, ¿cierto? Y no es así. Yo ya se los demostré en un ejemplo en clase, ¿cierto? Le hice caer una hoja de cuaderno al mismo tiempo que el libro, este librazo de clase, ¿no es cierto? No me hagan repetirlo porque este libro ya está más machucado donde lo botaba tanto. Entonces, esa era la respuesta correcta, chiquillos. ¿Ya? Debe guiarse por la lógica, ¿cierto? Toda ciencia, como dijo el viejo Aristóteles. ¿Ya? No están malas las notas, ¿eh? ¿Cierto? Es más, la nota más baja es de una persona que se sacó un 4,5 y le estoy dando la oportunidad de que lo suba un 5. Las personas que se sacaron un 7, ¿cierto? Como el Francisco, qué sé yo, el Matías, nombrémoslo todos para ser justos. El Matías, la Rebeca, ¿cierto? El Miguel, y aquí estos dos, la Nicole y el Maximiliano, ¿cierto? Pueden guardar las décimas y se las subimos a otra prueba. ¿Ya? ¿Qué hago aquí yo? Mire, pongo exportar al libro. Esta va a ser la segundo semestre de N3. ¿Ya? Y ahí va la nota que hicimos la semana pasada. Tuvimos, no, esta la hicimos el 9. Pero 9, ¿cierto? Del 11 hicimos esta prueba. Y ahí se fue seguido la prueba al libro Aguilar. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la nota acumulativa? Ya, ahora voy yo un poquito atrasado, chicos. Si pinchamos aquí, a ver, estos son mis cabros de mi curso, así que nos vamos para acá. Ya, aquí para que me entiendan, miren. Yo les voy a explicar, este es mi desorden con nota acumulativa. Este es el primer semestre. Ya, estoy esperando todavía que me manden algunas notas del primer semestre. Este es el segundo semestre. En la letra I, en esta columna, chicos, está la nota de agosto. ¿Ya? En esta columna está la nota de septiembre y en esta columna va a ir la nota de octubre. ¿Ya? Aquí pasó lo mismo, a marzo, abril y mayo. ¿Ya? Aquí entonces, repito, agosto, septiembre, octubre, y aquí están las tareas que he dado con décimas, ¿cierto? Aquí hay una tarea que tenía 3 décimas, que es la única que he revisado, y que venía con una pregunta opcional que estas personas nomás la respondieron, ¿ya? Aquí voy a agregar las décimas que faltan de aquí también, y ahí voy a sumar todo lo que haya hecho usted, chiquillo, y esas décimas me las llevo al libro de clase. Son para subir, ¿cierto?, las notas parciales, ¿ya? Que bien puede ser, le pueden subir incluso el promedio que se saquen en estas 3 notas, le podemos sumar estas décimas, ¿cierto?, para que se saquen buenas notas. ¿Ya? Pero por si acaso, así estamos. ¿Ya? Esto es lo que yo llevo. Hoy día voy a revisar, ¿cierto?, lo que tengo pendiente para quedar al día. Le estáis dando prioridad a cuarto medio, por eso voy medio atrasado aquí con los terceros. ¿Ya? Como pudieron observar, también di una tarea hoy día, ¿cierto? ¿Les llegó, no? La puse aquí. Esta es la de hoy día. Le voy a cambiar el nombre para que tengan aquí actividad 0,5. Esta es de la prueba de noviembre. ¿Ya? Vamos a ver, prueba de noviembre. Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, esta es la tarea, tiene una sola pregunta. ¿Ya? Obviamente hay que leer el texto. ¿Ya? Y aquí viene la pregunta. Dice, mire, voy a ponerle zoom para que la vean. Ya, oigan, antes de que empiece, ¿hay alguna pregunta? Le voy a dar
20 segundos para... ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de la prueba, de las notas, de lo que dije, cuáles son las acumulativas? ¿Ya? ¿No? Ya, avancé. Miren, ahí tengo un dato malo, tengo que cambiarlo. Es 33. Ya, mire, dice, la sociología, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la ciencia, cierto? Y la sociología está en la ciencia, las formales y las empíricas, ¿cierto? Vamos aquí, con a los reyes, aquí, aquí, mire. Ya, estamos hablando aquí, mire. Ciencia, están las formales, que son estas dos nomás, ¿cierto? Están las empíricas, que se dividen en dos grupos, porque estas son las que uno puede hacer experimentos, ¿ya? Están aquellas que yo hago experimentos con fenómenos naturales y están aquellas que hago experimentos con fenómenos sociales, ¿ya? Dentro de todas ellas, la número uno que aparece aquí es la sociología, entonces estamos hablando de ella, ¿ya? Sociología, una ciencia social, ¿cierto? De carácter empírico. Ya, ahora sí volvamos. Espera un poquito que no ha cambiado. Ahí sí. Chiquillos, miren, dice, la sociología es una ciencia que se dedica al estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, etcétera, que ocurren en ellas. Es decir, el estudio de las sociedades humanas y es el estudio de los fenómenos religiosos, económicos y artísticos que ocurren dentro de las sociedades humanas. ¿Ya? Eso es la sociología, por si a alguno de ustedes le interesa ser sociólogo. ¿Ya? Después dice, mire, falta una S ahí. Dice, dentro de los temas que estudia esta ciencia, ¿cierto? Dentro de los temas que estudia esta ciencia, se encuentra el problema de la desigualdad, ¿cierto? Así como estudiamos el problema de la contaminación, ¿cierto? En las ciencias naturales, o el problema del tiempo, del espacio, ¿ya? En la sociología, chiquillos, tenemos el problema de la desigualdad, ¿ya? Y Chile, dice ahí, es uno de los países más desiguales del mundo con respecto a la distribución de la riqueza. El 1% más rico concentra el 23% de los ingresos y riquezas del país. Es decir, chiquillos, que si nosotros dividimos toda la plata, por ejemplo, supongamos que tenemos una sala del colegio llena de plata, llena, así, atiborrada de plata, llenísima, llenísima de plata, ¿ya? Y decimos, cabrón, aquí está toda la plata de Chile, ¿ya? Vamos a repartirla. Ya, dale, dale. Somos 20 millones de chilenos, ¿cierto? Sí, sí, ya supongamos que somos 20 chilenos, no, para que entendamos el ejemplo. Ya, somos 20 chilenos, tenemos que repartirnos esta plata que hemos ganado entre todos, ¿cierto? Entre todos nosotros los 20 que hay aquí. Ya, ya, dale. Ya, pues repartamos, ya. Empecemos. Ya, de estas 20 personas, ¿cierto? 0,5. Y si le pongámosle 200 personas para que no sean poquitas. Ya, tenemos 200 personas que representan a Chile, ¿cierto? Ya, hagan un espacio porque de estas 200 personas que hay aquí, 5 de ellas, 5 de ellas tienen que recibir el 23% de toda esta plata. ¿Ya? O quiero corroborar la información, parece que el 33% de plata. ¿Ya? Eso, chiquillo, es lo que llamamos nosotros desigualdad en los ingresos. Cuando uno dice, oye, mira, toda esta es la plata que ganó Chile, ¿cierto? Repartámosla, ya, dale, ya, calmado, hay que empezar primero por esto, hay que sacar el 23% para estas 5 personas, ¿cierto? En general, como en Chile somos de 20 millones de personas, chiquillos, hay 500.000 personas que reciben ese dinero, ya, el 23% de todos los ingresos de Chile.
Eso es la desigualdad, por si acaso, ¿ya? Y somos uno de los países más desiguales del mundo, ¿ya? Ya, entonces, dice ahí, mire, ¿cómo debería actuar un sociólogo para resolver este problema? Describa refiriéndose al texto de Karl Popper, que es un filósofo de Viena. ¿Ya? Miren, igual que el doctor Semmelweis, ¿ya? Son los dos de Viena. ¿Ya? Y viene este pequeño texto, ¿cierto?, del profesor Carlos Verdugo de la Universidad de Valparaíso, filósofo, ¿cierto?, que nos está hablando sobre Karl Popper, ¿cierto? Entonces nos va a contar lo siguiente. A ver, entonces uno dice, ¿qué tengo que hacer? Estoy mirando que me faltó adjuntar la rúbrica, la voy a adjuntar al final de la clase. ¿Ya? Ya, me están preguntando cómo debería actuar un sociólogo para resolver el problema de la desigualdad en Chile. ¿Cierto? Es decir, me están transformando el profe en un científico, pero en un científico social. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que describir también el texto de Karl Popper, entonces vamos a leer aquí de qué se trata esto. ¿Ya? Fíjense, chiquillos, porque aquí dice el científico, ¿ya? Y nosotros nos vamos a imaginar a un científico como la profesora Ivonne, ¿cierto? La profesora Bárbara, su profesora jefa, ¿cierto? Ya, la profesora Bárbara, chiquillos, es una científica porque sabe de química, ¿ya? Esa es su especialidad, ¿ya? Entonces ahí decimos, la profesora Bárbara se enfrenta a un problema, se enfrenta o selecciona un problema interesante o importante, ¿cierto? Por ejemplo, quiere saber algo de las nomenclaturas químicas, ¿ya? A continuación, la profesora Bárbara propone una solución tentativa o conjetural en la forma de una hipótesis o de una teoría científica, ¿cierto? Ella está viendo que, no sé, pues está en su casa, ¿cierto? Y resulta que se le cayó, estaba comiendo mentira, ¿cierto? Y le ofrecieron un vaso de bebida, ¿cierto? Entonces se lo iba a tomar y se va a sacar la mentira y se le resbala la mano y se le cae en el vaso de bebida y se le sube, ¿ya? Entonces ahí tiene un problema, ¿ya? Quiere saber por qué pasó eso y cómo evitarlo, ¿ya? Entonces lo que va a hacer ella va a proponer una hipótesis que tiene que ser lógica, como ya vimos, ¿cierto? Va a decir, ah, la mentira hizo eso porque ella sabe, como ya es química, ¿cierto? La composición química de las mentiras, ¿ya? El próximo paso consiste en criticar la teoría o la hipótesis lo mejor que pueda. Esto es, se intenta refutarla a través de contrastaciones, es decir, de experimentos, o controles más severos que se puedan diseñar. Es decir, ella va a decir, ah, ¿sabéis que esto pasó porque la mentira tiene esta composición química? Y lo que va a hacer ella a continuación dice es que va a intentar destruir su hipótesis, ¿ya? No quiere confirmar que se subió ¿cómo se llama? La bebida por lo que ella piensa, ¿ya? Lo que la profesora Bárbara quiere hacer es justamente lo contrario. Quiere demostrar que el vaso de bebida se subió no por lo que ella cree, ¿ya? Dice, mire, si la hipótesis o teoría resiste y sobrevive estos serios y rigurosos intentos de refutación o falsación, ¿cierto? Es decir, de demostrar que es falsa, esta hipótesis es considerada como exitosa y aceptada provisoriamente, es decir, por mientras, ¿ya? Es decir, la profe Bárbara va y empieza a hacer fallar su hipótesis y no la puede hacer fallar, entonces ella tiene que decir, ah, entonces lo que yo digo es verdad por mientras, ¿ya? No verdad definitiva, vamos a decir que es verdad por ahora, ¿ya? Según Popper, que el filósofo de la ciencia, dice, mire, ninguna teoría puede ser considerada alguna vez como establecida o verificada en forma concluyente y definitiva. Ninguna hipótesis científica aquí uno tiene que, según el filósofo Karl Popper, considerarla como una verdad absoluta, ¿ya? Por otro lado, si la teoría es refutada, se buscan nuevas soluciones o conjeturas. Esto es, se buscan nuevas hipótesis, las cuales a su vez nuevamente serán criticadas, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, chiquillos y chiquillas, dice la ciencia, perdón, me perdí.
En otras palabras, la ciencia es posible y se desarrolla gracias al método de conjeturas y refutaciones. ¿Qué significa una conjetura? Lo vimos el otro día, lo volvemos a leer. Dice, conjetura, juicio u opinión formado a partir de indicios o datos incompletos o supuestos. ¿Ya? Es decir, es una opinión que yo me formo a partir de datos incompletos. ¿Ya? En otras palabras, chiquillos, la ciencia es posible y se desarrolla gracias al método que consiste en proponer hipótesis, ¿ya? A partir de lo que observo y refutarlas. ¿Qué significa refutar, chiquillos? Significa, como sale aquí, mire, rechazar la validez de una idea o afirmación de una persona mediante razones y argumentos. Es decir, en otras palabras, la ciencia es posible gracias a que los científicos proponen opiniones basadas en la lógica e intentan destruirla con argumentos lógicos también. Por eso la ciencia es lógica, chiquillos, sí o sí, y vivimos encerrados en esta cultura de la lógica nosotros. La diferencia fundamental entre el conocimiento común y aquel de carácter científico consiste en que este último, es decir, el científico, en que este último se intenta consciente y planificadamente detectar nuestros errores con el fin de eliminarlos. Para Popper, todo el conocimiento humano y las ciencias son conjeturas, es decir, no son, chiquillos, verdades. Para Karl Popper, filósofo de la ciencia, dice aquí, mire, para Karl Popper todo conocimiento humano es juicio u opinión que nos hemos ido formando a partir de datos incompletos o supuestos que tenemos. Porque sí, chiquillos, la ciencia en sí está basada en suposiciones que tenemos que aceptarlas porque no hemos podido demostrar que son falsas. ¿Ya? Para Popper, todo conocimiento humano y el de las ciencias son conjeturas. Somos falibles y nuestra ciencia también lo es. Es decir, tenemos la posibilidad de fallar y equivocarnos, ¿cierto? Como aquellos profesores que se equivocan cuando ponen preguntas mal en la prueba, ¿cierto? Y que no corresponden. Pero nos podemos equivocar, pues chiquillos. Nos vamos a equivocar en la vida y tenemos que aprender de los errores. No hay certeza en el conocimiento humano. El método de conjetura y refutaciones, también llamado método crítico, es el instrumento principal del conocimiento científico. Es decir, así como la profesora Bárbara, chiquillos y chiquillas, propuso una teoría sobre por qué se le subió la bebida cuando se le cayó la mentita e intentó refutarla y demostrar que su hipótesis era falsa, ahora yo le estoy pidiendo que usted se ponga en el papel de un sociólogo, ¿cierto? Y que me analice el problema de la desigualdad y que me describa cómo tiene que actuar un sociólogo para resolver el problema de la desigualdad. Y ahí usted tiene que empezar lo mismo. Ah, profe, o sea, abajo ya me dijeron que todos los científicos lo que hacen es, y sale escrito ahí, pues, dice, observan un problema, a continuación proponen una hipótesis, después empiezan a hacer que la hipótesis falla, ¿cierto? Y si logran hacerla fallar, entonces han construido un conocimiento basado en conjeturas y refutaciones. Lo mismo me tiene que decir aquí usted, profe, mire, el sociólogo va a ver el problema de la desigualdad, va a formular la siguiente hipótesis, por ejemplo, aumentar el sueldo para todos, para que así se acabe la desigualdad, o establecer impuestos y sistemas de reparto justo, qué sé yo. Ahí usted me va a decir, a continuación el compadre va a querer hacer que su hipótesis falle, va a demostrar, ¿cierto? Y así tiene que decirme cómo tiene que trabajar un sociólogo haciendo casi lo mismo que hizo el filósofo Karl Popper abajo y lo que hice yo con la profesora Bárbara como ejemplo, usted ahora lo tiene que hacer con un sociólogo. ¿Ya? Eso, chiquillos, en particular los felicito mucho porque las preguntas que sí tienen que ver con los contenidos sacaron como mínimo un 72% y eso es harto, ¿ya? Es harto hablando así en promedio, es harto que hayan sacado 72%, así que me dejan muy conforme
con los resultados de esta evaluación y por eso en esta ocasión se ganaron esas décimas, ¿cierto? Que tienen ahora como tarea. ¿Ya? Para que suban la nota. Ya, mis queridos estudiantes, no sé si tienen alguna pregunta, algo, alguna duda que quieran aclarar.